Así arrancamos. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Está difícil ver desde acá arriba, ¿eh? Estamos para empezarlo, ¿no? Súper, bueno. Primeramente felicitarlos por haber llegado a las 4:30 de la tarde en el día 1. Yo estoy muerto, no tengo más corbata, como verán. Arranqué de una forma, estoy terminando de otra. Pero bueno, con mucha energía. La verdad que en lo personal tenía muchas ganas de estar en este panel. Hace algunos días puse en redes sociales que vamos a tener la oportunidad de tener una conversación con 3 cabezas de regulador de América Latina, 2 países G20, un país OCDE, responsables por casi el 50% del Producto Bruto Interno de América Latina. Así que la verdad, en lo personal, tengo muchas ganas de tener esta conversación. Pero como son las 4:30 de la tarde del primer día, veo mucha energía. Vamos a empezar diferente el panel. Vamos a musicalizar este panel. Todos tienen sus celulares preparados porque enseguida va a aparecer un código QR. Acá está, perfecto. Está todo sincronizado acá. Hicimos una selección específica, me pasé todo el día de ayer buscando 2 canciones que pudieran representar mejor a la industria. Y me gustaría que apuntando con el teléfono al código QR van a tener la posibilidad de votar y con la canción que gane, nuestros panelistas van a subir al escenario. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos 2 opciones, ¿no? Una de las opciones es I Will Survive, ¿no? Under Pressure. Under Pressure es una. Y Staying Alive, excelente. Excelente. Esas son las 2 canciones que elegimos que creemos que podrían representar a la industria y de alguna forma vamos a estar desenmarañando esta dicotomía en los próximos minutos. Así que, no sé si ya tenemos votos. ¿Qué me dice el jurado? ¿Todavía no? Perfecto. Bien. Creo que, no sé si tenemos cobertura 5G acá. Alex, tenemos 5G acá, parece que va lento. ¿No? Alex, ¿hay 5G acá? ¿Quinta generación tenemos? ¿Quinta generación acá? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ahí vamos dándole al cuerpo. Perfecto, tenemos un ganador. Vamos a ver entonces cuál es la canción elegida. O la vamos a ver en pantalla o la vamos a escuchar directamente. Vamos a escucharla. ¿Cuál es la canción que ganó? A ver. Me lo imaginaba. Excelente, excelente. Entonces vamos a ver si realmente la industria, todos los que estamos aquí en esta sala somos parte de la industria, realmente está bajo presión y vamos, en los próximos 40, 50 minutos, si soy exitoso, vamos a tratar de extraer de parte de 3 líderes de la región algunas respuestas a algunas de las disyuntivas que tenemos también como industria. Pero como también ya es tarde, no voy a estar solo al momento de hacer preguntas. Vamos a tener la posibilidad y vamos a tener un QR también allí en pantalla para que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces sobre el final vamos a intentar elegir alguna de ellas y voy a poder hacerle la pregunta a los invitados. Entonces sin más preámbulo, que fue largo, pero fue bueno, me gustaría invitar a subir al escenario a Claudia Jimena Bustamante, comisionada presidente de la CRC de Colombia. Claudia, bienvenida. Me gustaría invitar a Carlos Baigorri, presidente de Anatel, Brasil. Gracias. Donde quieras. Y a Juan Martín Ozores, presidente de Enacom, Argentina. Donde quieras. Bueno. Yo voy a sentar acá. Vamos a romper con la estructura. La música, pedirle al DJ que prenda la canción, ¿no? Claro, ahí la ponemos.
Si me permites, Carlos, también me gustaría que presten atención a las medias del comisionado presidente de Brasil, ¿no? Gracias por eso y bueno, gracias a los tres por estar. Un poquito para empezar a romper el hielo y tal vez voy a seguir el orden preestablecido en que los presenté y me gustaría comenzar contigo, Claudia. Parte de lo que hablamos al principio y lo que venimos hablando en todo este día son los desafíos del ecosistema digital, los desafíos que tenemos en términos de competencia. Me gustaría, si tal vez podés compartir con nosotros la experiencia en la transición desde la regulación tradicional, ¿no es cierto?, hacia el nuevo rol del ecosistema digital. Vemos que hay nuevos desafíos. No voy a hacer un disclaimer, pero hablando con un colega me decía, son siempre los mismos problemas que venimos hablando hace 20 años, ¿no? Pero probablemente en un contexto diferente, ¿no? En un contexto diferente. Entonces, tal vez me gustaría tu primera reflexión en cómo ves y cómo desde CRC están viendo esa transición desde la regulación tradicional hacia el nuevo rol en la economía digital y el impacto que tiene. Bueno, pues Lucas, muchas gracias por la invitación a este espacio, a mis compañeros de panel. Efectivamente, hay elementos que se han venido discutiendo desde mucho tiempo atrás, que no resultan nuevos para los agentes de la industria, pero la evolución tecnológica se está dando a unos pasos agigantados y la regulación pues no lleva el mismo ritmo. Y entendamos ritmo no porque tengamos que regular todo lo nuevo que aparezca, sino porque la regulación sea la justa y adecuada para lo que el mercado necesita para desarrollarse. Entonces es ahí donde esa transición que tú mencionas tiene que ser vista por el regulador con una visión prospectiva. O sea, no podemos seguir regulando, como lo charlábamos con unos amigos hace unos días, con la obligación del teléfono público o la guía telefónica impresa en papel. Eso es de hace 40 años. Claramente tenemos que tener primero unos pasos de simplificación regulatoria, simplificación normativa, que quiten pues, cargas obsoletas o cargas duplicadas para que ayuden a que pues, la industria siga desarrollándose y de cara a esos nuevos retos y nuevos actores, pues nos toca ser creativos, nos toca ser innovadores y digamos que en el caso de Colombia, al menos y sé que en otras regiones, perdón, en otros países de la región, el regulador tiene unos alcances específicos asociados al entorno TIC tradicional. Entonces, no tenemos unas competencias directas asociadas a agentes que están en el ecosistema, que están dando servicios que pueden ser vistos potencialmente como complementarios o sustitutos de unos servicios tradicionales. Sin embargo, sí podemos ser un punto de análisis y un punto de encuentro entre agentes. Creemos que ese espacio para entender cómo unos y otros interactúan entre sí y ven ese futuro, es necesario que el regulador lo entienda. O sea, no nos podemos abstraer de esa realidad, por eso la CRC desde años atrás, con su enfoque de entender el entorno, ha desarrollado estudios de OTT, conocer las preferencias de los usuarios, ver si hay una posible sustitución. Por ejemplo, ya lo vimos con la mensajería de texto. Los SMS hoy en día son servicios más comerciales o de información que entre usuarios, al menos ese es el caso en Colombia. Entonces, el conocer este tipo de elementos, tendencias tecnológicas, 5G, todo lo que ha venido pasando, nos permite cuando definimos una agenda regulatoria, un proyecto de trabajo, ver cuáles son esos puntos clave que el sector tradicional, por decirlo así, necesita, hay especial atención y debemos atender de cierta manera para poder generar el espacio necesario para que ellos puedan pues, seguir desarrollando sus negocios. Creo que lo hemos discutido en otros espacios el mismo día de hoy. La regulación debe promover competencia, debe promover inversión, no ser una barrera más para el desarrollo. Entonces, como lo digo, ese diálogo permanente con todos los agentes nos ayuda a andar en ese camino. Gracias Claudia, y voy con Juan Martín.
Un poquito tu reacción al respecto, ¿no? Hay toda una agenda, una agenda de regulación, hay toda una agenda de mirar hacia adelante, ¿no? En Argentina. Me gustaría tu reacción a eso y qué reglas crees que requieren actualización. ¿Dónde crees que tiene que estar el regulador parado y qué tiene que estar mirando? Bien, bueno, muchas gracias a todos. Un placer compartir panel acá con destacados reguladores con tanta experiencia, ¿no? Puntualmente quisiera primero agradecer, Lucas, en particular a vos y a GSMA, que no sé si tú te acuerdas que el año pasado en uno de estos paneles yo mencionaba que el costo de los handsets, el costo de los equipos, la asequibilidad era un factor de altísimo impacto para lo que es brecha, cierre de brecha de conectividad y a su vez para lo que es despliegue de 5G, o sea, la renovación de parque. Y a partir de esto empezamos a intercambiar con GSMA y ustedes nos facilitaron un estudio de mercado, un benchmark, donde analizaron los precios comparados de los handsets y los impuestos en los distintos países de la región. Obviamente nosotros estábamos 250% arriba en precios promedio, una locura. Y ese documento lo utilizamos como instrumento y lo compartimos con distintas áreas del Estado y fue un input muy interesante y muy válido para lograr lo que se logró, que fue el año pasado eliminar el impuesto país y este año lograr reducir a eliminar las tasas de importación de los dispositivos, lo cual va a redundar en asequibilidad, en acceso, renovación de parque de teléfonos y obviamente la posibilidad de que los operadores encuentren una plaza más atractiva para acelerar sus despliegues de 5G. Y volviendo a la pregunta inicial, pero no quería dejar pasar esto porque somos un regulador abierto que nos gusta recibir recomendaciones de la industria, lo creemos muy valioso. Darte un ejemplo que tiene que ver con, hablando de equipos, con el reglamento de certificación y homologación vigente en Argentina. Es la combinación de reglamentos de los años 70 que fueron modificados en los 80 y que la última versión es de 1995. ¿Sí? Con esto te digo el estado de obsolescencia que tenemos en la regulación. Bueno, justamente ese es uno de los proyectos que estamos implementando próximamente, modificando el ecosistema de certificación y homologaciones para que las marcas puedan desplegar y lanzar, hacer sus go-to-market a la par con los mercados más relevantes del mundo, digamos, ¿no? Entonces, no solamente hay que mirar la parte económica, sino también todo el ecosistema y los procesos que hacen que los equipos no lleguen en tiempo y forma o cueste más contar con dichos lanzamientos a la par en el país. Así que bueno, les quería dar ese ejemplo porque me pareció bastante descriptivo. Es un tema de agenda, pero años 70, 80, 90, mundo analógico. El lanzamiento de mobile en Argentina se hizo en noviembre del 89. Fíjate vos, o sea, estamos hablando de un mundo completamente distinto. No, y sin duda, sin duda desde GSMA uno de los objetivos que tenemos globales es facilitar la asequibilidad de los dispositivos móviles, ¿no? Sin duda reconocemos que la industria ha hecho un grandísimo esfuerzo, sobre todo desde la ingeniería comercial. Creo que hoy en todos los países de la región podemos tener paquetes de datos, ¿no? Muy asequibles, pero todavía el dispositivo es una de las principales barreras que no permiten la adopción de la banda ancha móvil. Y siempre mover tributos es un tema complejo, ¿no? Y requiere audacia. Así que la verdad que haber trabajado y seguir trabajando con Enacom en ese sentido es clave también para nosotros. Vamos un poquito más, ¿no? a un pequeño país ahí en el sur, ¿no es cierto? En el cono sur, Carlos. Creo que Anatel ha venido haciendo muchísimas cosas. Nosotros decimos como GSMA que el futuro digital no está garantizado, hay que construirlo. Creo que muchos de los actores creen que después de 5G simplemente vendrá 6G y 7G y solo por el hecho de
de respirar. Creemos que no es así, creemos que hay que construirlo. Y parte de la construcción es la modificación, de alguna forma, y a veces romper el status quo. Romper cosas que, bueno, las seguimos haciendo porque las hacíamos así, ¿no? Y creo que Anatel, en muchos ángulos, ha intentado también, por lo menos, poner sobre la mesa algunas discusiones. ¿Cómo ves en tu lideranza, Anatel, cómo ve Anatel, la transición entre la regulación legacy y la regulación que nos va a permitir entrar en la próxima generación, ¿no? Hoy tú lideras una discusión vinculada también a cómo todos pueden contribuir en la cadena de valor de Internet y demás. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Gracias. ¿Escuchan bien? No, no se escucha. Gracias. Tampoco. Ahí va. Tenemos a alguien que no... Aló, Ya. fue mal. Yo creo que los OTT no están queriendo Sí. que hables, no sé por qué. Bueno, gracias Lucas, Claudia, Osores, es un honor estar acá con ustedes. Y yo creo que el cambio en la reglamentación hacia una reglamentación del futuro, una reglamentación digital, tiene dos componentes que creo. Uno, como puso Claudia, es la necesidad de una revisitación de los marcos legales, de las instituciones, porque, por ejemplo, en Brasil, la ley de telecomunicaciones que creó Anatel y que creó el ambiente institucional regulatorio es del 98. Y del 98 hasta hoy, casi 30 años, el mercado, el ecosistema cambió completamente. Y necesitamos que esos cambios del ecosistema sean refletidos en las competencias también. No quiere decir que los reguladores tienen que regular todos los temas del ecosistema digital, pero creo que los reguladores necesitan estar aptos para entender, estudiar las relaciones de todos los agentes del ecosistema digital y tomar medidas para garantizar la eficiencia en esos mercados. Entonces, voy a dar un ejemplo de Brasil. Hace ya casi 10 años que percibimos que hay una sustitución de los servicios de TV paga, que es un servicio de telecomunicaciones con regulamentación, con leyes, por el servicio de streaming, que es un servicio que no es telecomunicaciones, que no tiene una ley específica, que no tiene obligaciones específicas, y ves que tenés una competencia entre dos sectores, un regulado y un no regulado. Y no hace sentido, de un punto de vista de justicia, de competencia, que la definición del ganador y del perdedor del mercado sea con bases en las reglas del Estado. El ganador y el perdedor debería ser definido con la calidad del servicio, el contenido que ofrece, el customer care. Entonces, percibe que muchas veces el regulador, por no poder actuar en todo el mercado, mantiene injusticias, mantiene ineficiencias, y eso es un reflejo de que en gran medida los modelos los marcos regulatorios se quedaron viejos, es tan simple cuanto eso. Y el segundo cambio que yo creo que no es una cuestión regulatoria, más no una cuestión legal, pero más una cuestión cultural, es de que, y eso pasamos por eso en Anatel, de que muchas veces la reglamentación, tenemos todavía una visión de los sistemas estatales de una reglamentación basada en comando y control. Entonces, el Estado viene con el poder y dice, yo quiero que hagas eso o no hagas eso. Te doy un comando, controlo para ver si estás cumpliendo el comando y si no haces lo que mandé, te doy una multa, te puno. Entonces, ese es un modelo que muchas veces no es el más efectivo en términos de generar la conformidad, y también es muy costoso, porque tan solo van a cumplir las reglas mientras estás mirando. Si salís, vuelven a descumplir las reglas. Entonces, tenemos que, estamos pasando por esa transformación que es una reglamentación basada en incentivos. ¿Cómo creas los incentivos correctos para que los agentes económicos, actuando de forma racional y pensando en lucros, en ingresos, y pensando individualmente, lleguen al resultado que vos quieres?
pero no con una visión de comando y control, pero una visión de regulación por incentivos, que es más barata, más efectiva y genera resultados más eficientes. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Brasil, há muchos años atrás, había una visión de que en Brasil tenemos que tener 5 operadores de telecomunicaciones y por mucho tiempo mantuvimos 5 players y no permitimos la consolidación porque necesitábamos tener 5. Y bueno, un día 2 quebraron y tenemos que tener 3 porque no es la voluntad del Estado que define cuántos players tienen en el mercado. Entonces sí, esa visión de digamos así, de un planeador central del mercado de telecomunicaciones es algo que todavía traemos de nuestra historia, de nuestro DNA estatal, porque todo el sistema de regulamentación era estatal hasta el fin de los años 90. Entonces, tenemos que cambiar esa cultura de cuál es el papel del Estado en la reglamentación de las telecomunicaciones. Sigo con... Sí, sigo contigo y después vuelvo en el orden inverso y justamente lo que nos convoca acá es la industria de telecomunicaciones y de alguna forma somos industria de telecomunicaciones por la existencia del espectro, ¿no? Es el sistema nervioso que maneja todo, el oxígeno, el sistema nervioso. Me tengo que inventar algo nuevo porque ya todos escuchamos el oxígeno, el sistema nervioso, la sangre del cuerpo. Me gustaría ver, y la verdad, Anatel ha estado muy activo, la verdad, en términos de gestión del espectro en el último tiempo. Un poquito cuáles son los objetivos que tienes como Anatel, ¿no? en el corto plazo, mediano plazo, para el futuro de las telecomunicaciones móviles, sobre todo en relación al papel de las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy creo que incluso Anatel está liderando unos trabajos de Direct to Device, ¿no es cierto?, trabajando junto con la industria, la aceleración del despliegue de quinta generación, conectándolo con las brechas, ¿no? Hoy 30 y pico por ciento, 33% de los latinoamericanos tiene cobertura, no la utiliza, 5 o 6% todavía no tiene cobertura. Me gustaría tu reflexión respecto a la utilización de ese recurso y las nuevas tecnologías para el cierre de brechas. Bueno, la cuestión del espectro es curiosa porque todos sabemos que el espectro tiene un valor muy grande. Las subastas que hacen, por ejemplo, en Italia fue 21 mil millones de euros. Entonces, siempre las cifras son muy grandes cuando hablamos de subastas y bienes de espectro. Pero ese valor tan solo existe en la mano de una empresa privada o pública, alguien que utilice ese espectro para proveer el servicio de la conectividad. El espectro parado en la mano del Estado no tiene valor ninguno, no genera ningún valor. Entonces, nuestra misión en la Ley de Telecomunicaciones de Brasil es garantizar el uso eficiente del espectro. Y el uso eficiente del espectro no es guardar el espectro para esperar que se ponga muy caro y sacar plata del mercado con eso. Entonces, la idea es poner el máximo de espectro en el mercado y utilizar ese espectro. En Brasil ya tenemos una tradición desde el 2007 con eso, de hacer diseños de subastas no aerocadatorias y utilizar el valor del espectro para intercambiar por compromisos de despliegue de la red en regiones que el mercado no va a ir, porque por más que el mercado sea eficiente, hay lugares donde el mercado no va, y es tan simple como eso, porque no hay condiciones de demanda, de oferta, entonces no va a haber. Entonces la idea es que se use el valor de esas subastas para intercambiar eso por compromisos de cobertura. Y ahí entendemos que es posible poner espectro barato en el mercado y utilizar el valor que él tiene para para solucionar las brechas de acceso. La brecha de uso, como dijiste vos, es un tema que en Brasil tenemos todavía el desafío del acceso al smartphone. El smartphone es caro en Brasil, sea por cuestión de impuestos, sea por una cuestión de competencia. Básicamente tenemos 3 marcas competitivas en Brasil. Cuando vengo acá a otros países, vengo un montón de marcas de smartphones que no tenemos en Brasil. Y le pregunto, ¿por qué no tenemos eso en Brasil? Es una cuestión de impuestos, de leyes. Entonces, y también la cuestión en la brecha de uso, la cuestión de las habilidades digitales, que es un tema que necesitamos tener así algunas políticas públicas y medidas para eso. Porque lo que pasa es que
en los últimos 20 años siempre nuestro mantra fue llevar red para donde no tiene red. Y ahora la red llegó y las personas muchas veces no saben lo que usar, no, cómo usarla. Entonces ahora creo que estamos cambiando también los retos de políticas públicas que tenemos. Es cómo hacemos para que las personas utilicen la red que ahí está disponible, pero de una forma significativa, de una forma que sea transformadora en sus vidas, que garanta seguridad, que tenga todo el potencial que la tecnología puede traer. Acho que es eso. Te voy a dejar descansar, voy a dejar que descanses el español, que está perfecto por unos minutos. Sí, la palabra guita es un tecnicismo de la industria, así que lo puedes usar sin ningún problema. Un recordatorio, tenemos el QR, que seguramente las personas aquí en la sala van a tener preguntas mucho más interesantes que las mías, así que los invito a postear las preguntas utilizando la app. Y como prometí, vuelvo para el otro lado, vuelvo para ti, Juan Martín. También un poco tus reflexiones respecto al punto también del espectro, ¿no? El espectro es, de alguna forma, el habilitador, es lo que nos permite poder seguir dando servicios, poder dando continuidad. ¿Cuál es la visión de ENACOM? También vinculado con las nuevas tecnologías, ¿no? Direct to Device, hoy hay toda una movida importante, ¿no es cierto? Y incluso nosotros como industria estamos trabajando junto con operadores satelitales para encontrar ese sweet spot que nos ayude, vamos a hacer realidad, creo que el sueño de todos los que estamos acá, que es llegar a la cobertura universal y al uso universal del servicio. Me gustaría tus reflexiones. Gracias, Lucas. Bueno, primero mencionar, todos entendemos el espectro como uno de los principales enablers en el negocio de wireless, digamos, ¿no? No podemos negar que nosotros el espectro no utilizado es un espectro que no le cambia la vida a las personas, ¿no? O sea, así de simple. En la medida de que se utilice bien, ese espectro nos va a habilitar desarrollo, despliegue y mejor calidad de servicios. Concretamente, las nuevas tecnologías, tú has hablado de IoT, en algún momento se mencionó también Fixed Wireless Access, o se ha mencionado también todo lo que es otras tecnologías como Direct to Device, ¿sí? Creo que volviendo desde Direct to Device es una tecnología totalmente complementaria, ¿sí? Creo que todo lo que es el mundo de comunicaciones satelitales desde el punto de vista de movilidad es más un offloading y llamado de emergencia y uso muy puntual en zonas que no están cubiertas por las redes móviles. No lo veo como, todo lo que es space, no lo veo como una amenaza en la competencia de los negocios de wireless ni en los negocios de fibra, digamos, ¿no? Sí lo veo como un complemento, la conectividad satelital. En países tan grandes como los nuestros hay regiones donde no es costo efectivo desplegar una red móvil, eso lo entendemos, y llegamos a lugares donde hay conectividad vía vínculos satelitales o incluso productos específicos residenciales. Ahora bien, venimos y vinculando un poco con la primera pregunta que tenía que ver con la regulación, yo creo que está todo correlacionado, vamos a decir, ¿no? Una regulación o un estado muy intervencionista a lo que es el mercado, con regulación obsoleta, ¿sí? Con políticas de espectro o retrasos en lo que es disponibilizar el espectro a los jugadores de la industria, lo que ha logrado es que en países como el nuestro quedemos en el subestándar, digamos, de conectividad, ¿sí? Estemos con una penetración de 5G, lógicamente mucho más baja que los países vecinos o como Brasil y como Colombia acá, en el 9%, obviamente algo que se va a recuperar, pero en cierta forma es consecuencia de todos esos elementos que hacen que la industria haya desplegado o invertido más tarde en redes de nueva generación. Por otro lado, justamente lo que estamos viendo es velocidades de ancho de banda promedio de móvil más bajos, ¿sí? Que en países comparables, como también temas de cobertura. Entonces, digo, hay que cambiar el modelo de disponibilización
de salirnos de ese formato de bid de licitación tradicional 100% recaudatoria, que es lo último que tuvimos en Argentina en 2023, muy criticado por todos, a buscar modelos que incentiven el despliegue, que incentiven la competencia, con lo cual no solo es regulación obsoleta, sino modelos que creo que atrasaron, administrados obviamente por el regulador, digo, ¿no? Estamos haciendo autocrítica de los últimos 10, 15, 20 años de gestión regulatoria y pretendemos mejorar todo en tan poco tiempo que no da la agenda, ¿no? Pero concretamente creo que hay una oportunidad espectacular para poder lograr con wireless conectar comunidades y localidades que hoy, por un tema de costo efectividad de las tecnologías, no tienen esa calidad de servicio o ese ancho de banda. Referido a nuevas tecnologías, Fixed Wireless Access sobre 5G. Gracias, Juan Martín, y vuelvo contigo, Claudia, y tal vez la misma pregunta, pero tal vez enfocado más a la necesidad de la innovación regulatoria y nuevos esquemas. Digo, no está dentro de la competencia de la CRC el tema de gestión del espectro, pero sí hoy se abre un debate respecto de asimetrías regulatorias sobre servicios que pudieran ser complementarios y la necesidad de innovación, si se quiere, regulatoria para equiparar un poquito eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu reacción y cuál es la mirada de la CRC en ese sentido? Bueno, pues como bien lo mencionas, el tema de espectro en Colombia pues, es desarrollado por el Ministerio TIC con la asesoría técnica de la Autoridad Nacional del Espectro, la ANE. Nosotros sabemos que pues, el espectro es un factor importante dentro de las condiciones de competencia de un mercado. Entonces, siempre pues, hacemos el seguimiento y el análisis correspondiente cuando miramos esas condiciones de manera general. Pero aterrizando al punto que tú mencionas sobre innovación regulatoria, yo creo que es algo que todos los reguladores debemos hacer. Y muy en línea con lo que mencionó Carlos, de no podemos seguir con las normas de muchos años atrás. La CRC ha venido desarrollando pues, metodologías o espacios para tratar de promover esto. Uno de ellos es el sandbox regulatorio. En este tipo de iniciativas lo que buscamos es darle flexibilidad a la regulación. Precisamente son las industrias, los operadores, los que tienen claro esas nuevas tecnologías, esos nuevos modelos de negocio, cómo pueden mejorar sus procesos. Entonces, a través de este mecanismo pueden proponer proyectos para desarrollar una prueba piloto, por decirlo así, en un tiempo y en un espacio controlado, pueden desarrollar esa idea. ¿Cuál es la condición, digamos, principal de entrada? Que identifiquen que hay una barrera regulatoria para desarrollar esa idea que tienen. Entonces, de esa manera lo analizamos, vemos si aporta la innovación, si aporta a bienestar al usuario, en fin, y autorizamos esa experimentación quitando temporalmente esa obligación regulatoria que ellos identificaron. De esta manera podemos definir indicadores de seguimiento que sean clave del éxito y al final analizarlos pues, conjuntamente con el operador que hizo esa prueba, que puede aliarse con proveedores tecnológicos o con otros agentes no regulados y determinar si la experimentación fue positiva o no. Recordemos que en innovación esto es iterativo. El primer intento no es un éxito asegurado. Pueden haber muchos antes de llegar a la respuesta correcta. Entonces, este es un espacio para permitirse probar y eventualmente de ahí aprender y decir, bueno, hay una medida regulatoria que tenemos que quitar o que tenemos que modificar y ya tenemos evidencia clara producto de esa prueba de sandbox. Entonces, creemos que esta es una herramienta pues, muy poderosa. Este año tuvimos la segunda convocatoria, recibimos propuestas justo la semana pasada, las estamos analizando, vamos a ver cuáles de ellas entran en experimentación, pero creemos que este es un mecanismo muy válido. Y si bien este es un mecanismo de la CRC, en Colombia, a nivel normativo, podemos tener un sandbox sectorial, o sea, de la mano de la ANE y de la mano de MINTIC, o incluso intersectorial, porque tenemos una ley de emprendimiento
que invita a que se exploren mecanismos regulatorios tales como el sandbox. Entonces podemos permitirnos soñar, explorar TIC y otro sector que podemos hacer con comercio o con energía para que mejoren las condiciones pues, de competencia y de oferta de los operadores. Entonces creo que esta es una invitación importante a hacerlo y también pues estamos muy atentos a estos enfoques de principios y de regulación anticipatoria que ha definido la OCDE, por ejemplo, que nos invita a pensar en esos posibles futuros. Entonces yo creo que estamos muy abiertos a atender eso y a estar analizando qué podemos adaptar. Obviamente, cuando el regulado, se acerca al regulador, puede tener una lista de necesidades, no siempre todas pueden ser atendidas o de pronto en los tiempos que consideran ellos que serían los adecuados, porque obviamente tenemos dentro de los procesos unas etapas importantes que cubrir, pero lo importante es que estemos dispuestos a comunicarnos y a seguir en ese camino. No mantener regulaciones porque sí, porque todo el tiempo ha sido de esa manera, porque estaríamos desconociendo esta evolución que tenemos que adoptar todos. Gracias Claudio. Bueno, ya tengo algunas preguntas, finalmente se animaron. Voy a tratar hay algunas que son parecidas, entonces voy a tratar de consolidarlas. Me gustaría empezar contigo, Carlos, tengo una pregunta para ti, que es la visión de Anatel sobre los no regulados para asegurar la sostenibilidad de la red. No sé si quieres ahondar un poquito más en eso. Sí, ahora me escuchan. Bueno, ¿no? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí. Creo que la pregunta es sobre fair share, ¿no? Es eso. Probablemente. Bueno, okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el papel de los no regulados para la sostenibilidad de las redes? Ese es un tema que estamos discutiendo en Brasil sobre el contexto de una disposición en nuestra ley que dice que los usuarios de telecomunicaciones tienen un montón de derechos, derecho a calidad, precios y todo, hay una lista inmensa de derechos que tienen, pero también tienen obligaciones. Y una obligación que tienen en la ley es utilizar de forma adecuada las redes de telecomunicaciones. Y ahí decimos, bueno, ¿qué es la forma adecuada? Por otros motivos empezamos una discusión en regulatoria sobre lo que es adecuado y empezamos a discutir el uso adecuado de las redes por los grandes generadores de tráfego, por los OTT, por los hyperscalers, en fin, cualquier que sea su nombre. Y ahí, después de mucho debate, lo que veo, mi visión, y eso va a subir, semana que viene sube para los comisionados para que aprobemos una consulta pública que debe pasar en la segunda mitad de ese año, pero lo que yo entiendo como algo que sea que puede solucionar el problema y trae esa visión de regulación por incentivos es definir criterios, estándares mínimos de uso de la red, en términos de políticas de CDNs, en términos de políticas de manejo de tráfego. Entonces, un conjunto de políticas y de conductas, de comportamientos que se esperen de los usuarios de las redes, grandes usuarios, y establecer que aquellos que alcancen esos estándares están ok, vida que sigue y status quo. Pero aquellos que no alcanzan aquellos estándares, entonces utilizaríamos la disposición de la neutralidad de red en Brasil, que establece que los operadores de telecomunicaciones, para garantizar el funcionamiento de las redes, pueden, caso el funcionamiento esté en riesgo, pueden utilizar bloqueo y throttling de tráfego. Entonces, hacer esa conexión, mira, ese es el estándar de que es un uso adecuado. Si no se está usando adecuadamente, entonces pones en riesgo el funcionamiento de la red. Y si pones en riesgo el funcionamiento de la red, entonces tu tráfego puede ser bloqueado, puede ser trotlado, no sé cómo se dice, puede ser trotlado. Entonces, y a partir de ahí se establecen los derechos, dónde termina el derecho de un operador y dónde empieza el derecho de otro. Y permitir en esa reglamentación ¿está funcionando? Sí, sí. Bueno, permitir esa reglamentación que haga que esos derechos sean transaccionados, que haga acuerdos comerciales
por ejemplo, si tem um operador que não atende ao estándar e também não quer atender o estándar, não tenho interesse nesse, esse estándar me custa muito caro, pero quero que meu conteúdo não seja trotleado e bloqueado, eu te pago. Eso es un acuerdo. Entonces, es muy baseado en un teorema fundamental de economía y de derecho también, que es el teorema de Coase, que es básicamente definir los derechos, donde comienza y termina el derecho de uno, y permitís que los agentes económicos transaccionen esos derechos y lleguen a una solución de equilibrio, de eficiencia de mercado, que ese es el teorema de Coase, que dice que independientemente de cómo manejas, definís esos derechos, la libre negociación siempre va a llegar a una solución que sea eficiente desde el punto de vista económico. Agrego una pregunta para extender, ¿no? Mencionaste este tema. Hoy hay una discusión en el Congreso en Brasil, el PL 469, Sí. que busca prohibir el pago. ¿Te preocupa eso? No me preocupa, sí, porque es una decisión del Congreso y vamos ahí a hablar en el Congreso, a hablar con los diputados, que cuando haces eso, la propuesta, tan solo se está sacando un elemento de negociación que puede existir. Entonces no es algo que estás mejorando la eficiencia del mercado, estás sacando opciones. Y siempre que sacas opciones de los agentes económicos, en general, eso es subóptimo en relación a tener más opciones. Siempre mejor tener más opciones. Sí, si vas a uno... probablemente los comunistas, ¿no? Si tan solo tienes vas a un supermercado, vas a un restaurante, no quieres comer tan solo una cosa, quieres tener un cardápio y opcionar, y tener las opciones. Entonces, creo que es eso, creo que es un proyecto de ley que saca opciones de la mesa y yo no consigo entender cómo eso es bueno, sea para los operadores de telecomunicaciones, sea para los hyperscalers, sea para los usuarios en general. Gracias, Carlos. Tengo una pregunta para Claudia, también un poco en esta línea, porque Colombia ha sido uno de los países que ha dado un paso con la consulta en el uso eficiente de redes. Aquí tenemos una pregunta, si están previstos algunos próximos pasos o cuáles serían. No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, efectivamente, a finales del año pasado publicamos una consulta en coordinación con el Ministerio TIC dirigida a todos los agentes que estuvieran interesados e involucrados en el ecosistema digital. Recibimos una participación numerosa. Hay que destacar precisamente en primer paso esto, porque nuestros agentes regulados, los operadores, siempre están atentos a participar y nos colaboran con la información. Esos otros agentes, como los OTT, por ejemplo, no suelen acercarse al regulador y menos atender este tipo de invitaciones de entregar información. En este caso, obtuvimos participación de algunos agentes, de pronto no con el nivel de detalle que nos gustaría obtener en todo, pero fue un primer avance, o sea, poder escucharlos, poder reunir y poder contrastar la información. Hemos hecho análisis detallados del tráfico, del consumo que hacen específicas aplicaciones dentro de la red, qué consideraciones hay, y según nuestro plan, tenemos que para finales de este trimestre, o sea, para fin de junio, esperamos estar publicando pues, los resultados de ese análisis producto de la consulta, junto a los resultados, digamos, periódicos que venimos recogiendo de nuestras encuestas de OTT, que es la que miran desde el lado del usuario sus preferencias y su nivel de consumo. Entonces, con esto esperamos entregarle al sector pues, un mapa general más completo, más integral de cómo está funcionando esta interrelación entre agentes de contenidos, plataformas y redes tradicionales, tanto fijas como móviles, para determinar pues, cuál sería, a partir de eso, pues, el siguiente paso que Colombia podría tomar. Entonces estamos, digamos, cerrando esa etapa de análisis y esperamos que en poco más de un mes tengamos esos productos para publicar al sector. Súper, gracias Claudia. Juan Martín, tengo una pregunta aquí que está vinculada con si tenés algún comentario, alguna visión sobre reformas necesarias para optimizar el uso de fondos de servicio universal. Creo que se ha hablado... Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, de hecho no se me hubiera ocurrido a mí. Felicitaciones a que la hizo. No, bueno, si tenés alguna reflexión al... Sí, totalmente. Primero,
A ver, el año pasado nosotros lo que hicimos fue auditar los distintos programas y proyectos, procesos que estaban vigentes de Fondo de Servicio Universal. Como muchos de los operadores que participan en la región saben, siempre hubo subejecución de los fondos, una trazabilidad muy pobre, debilidad de procesos y no se cumplían con los objetivos por los cuales los proyectos o el Fondo de Acceso Universal es definido y por el cual nació, ¿no? Que es justamente cierre de brecha y facilitar conectividad en las zonas más vulnerables, digamos, ¿no? Lo que hicimos fue a principios de este año ya sacar una resolución con lo que sería el Plan Nacional de Conectividad de Comunicaciones, perdón, de comunicaciones que abarca distintos programas. Dentro de los programas tenés lo que es despliegue de sitios móviles en zonas que no tienen cobertura móvil y donde los operadores no tienen obligaciones de despliegue, programas de interés público, donde entre ellos, para darles un ejemplo, ¿no? Argentina no tiene Sistema Nacional de Alerta Temprana. Muchos de sus países lo tienen, Chile, Colombia, Brasil, México. Son proyectos de conectar a la ciudadanía ante momentos muy delicados, que pueden llegar a ser desde terremotos, catástrofes naturales, inundaciones y demás. Bueno, en el programa de interés público justamente esa clase de proyectos entran en vigor. Después está todo lo que es apoyo y financiación TIC, que va a ser de lo primero que estamos lanzando en los próximos días, que busca básicamente que las pequeñas localidades, los ISPs, en Argentina hay alrededor de 1.600 pequeños ISPs, puedan tener apoyo desde el punto de vista de mercado de capitales, subir la vara y darles la capacidad. Ahí obviamente hay algunos operadores que están más preparados para aplicar esta clase de programas, pero lo que buscamos es brindar el mercado de capitales para financiar nuestro sector y específicamente los proyectos de despliegue, como también la coparticipación en todo lo que es equipamiento, vamos a decir, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con redes mayoristas neutrales. Básicamente creemos que existe una complementariedad, ¿sí? En países como los nuestros, que son tan complejos y desafiantes para ser conectados, necesitamos un complemento entre las redes mayoristas y los operadores minoristas, y tenemos que reforzar todo lo que es la red mayorista neutral de fibra óptica para que justamente los despliegues, sea de sitios móviles como de pequeñas redes última milla, se faciliten y podamos lograr impactar, digamos, ¿no? En paralelo hicimos una licitación por un sistema de gestión y asset management de redes para poder controlar mejor lo que no estábamos controlando, con lo cual ya fue cerrado ese pliego y vamos a contar con una herramienta tecnológica para poder seguir el despliegue de los proyectos. Autocrítica, nos está tomando mucho más tiempo que lo que esperábamos. Ya a esta altura pensábamos que podíamos estar ya con los distintos programas funcionando, distintas vicisitudes nos fueron dilatando unos 6 meses el lanzamiento real, digamos, ¿no? De campo, pero bueno, ahora sí ya estamos listos como para poder arrancar con dichos programas, lo cual nos entusiasma muchísimo porque es lo recaudado por la industria vuelve a la industria para ser ejecutado, ¿sí? Y no se trata de salir a distribuir, sino proyectos de impacto real con medición real, con lo cual forma parte de esa transformación cultural que buscamos de el regulador, salirse de este regulador controller a este regulador facilitador, ¿sí? Pero que tome decisiones y gestione a partir de data dura, ¿sí? Así que por ahí vamos encaminándonos. Gracias, Juan Martín. Y trajiste un tema a la mesa interesante, que es el tema del sistema de alerta temprana. ¿No? Hay un llamamiento del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a todos los países del mundo para que
la mayoría de ellos tengan un sistema de alerta temprana para el año 2030. Así que nos gustaría trabajar con ENACOM y también con el resto de los países de América Latina. Van a escuchar mucho de nosotros al respecto porque es una prioridad que tenemos como GCMA a nivel global. Así que seguramente estaremos trabajando con muchos de los aquí presentes para poder pensar y desarrollar de alguna forma la mejor estrategia para el sistema de alertas tempranas. Qué bueno, un comentario solamente. Es un proyecto que se trabaja con los 3 operadores. Quiero decir, es un proyecto donde ingeniería de ENACOM trabaja con los CTOs y sus equipos técnicos de las 3 compañías móviles en conjunto, junto con también el Ministerio de Seguridad, y se definen protocolos, con lo cual es un proyecto sumamente complejo y ambicioso de implementar. Muchos de ustedes que ya lo implementaron lo saben muy bien, pero estuvimos trabajando en conjunto con los equipos técnicos de la industria, así que eso se agradece muchísimo. Súper, gracias Juan Martín. Y la verdad, ya estamos casi sobre la hora y me gustaría cerrar con cada uno de ustedes 1, 2 minutos con 1, 2 o 3 prioridades regulatorias que tengan para el corto plazo. Si te parece, Claudia, comienzo contigo. 1, 2 o 3 prioridades regulatorias en 1 minuto que tengas y que tenga la CRC. Bueno, arrancaría por seguir trabajando con nuestro sistema de información postdata, porque consideramos que es muy importante que la información sea lo más completa y transparente posible para que todos los agentes lo conozcan. Entonces, próximamente vamos a sacar unos mapas de cobertura de fibra, de cobertura de redes que esperamos que ayuden pues, a la toma de decisiones del sector, que como lo decías, por ejemplo, el tema de redes neutras cada vez está creciendo más. Entonces, ese es un punto importante que estamos trabajando. Obviamente seguimos trabajando en todos los temas de medidas para favorecer la competencia en los mercados móviles, en los mercados de internet fijo también. Sacamos algunas medidas recientemente y pues estamos siempre haciendo el seguimiento a ellas. Y también en línea con lo que charlábamos al inicio, tenemos este año un estudio que está adelantando la OCDE enfocado en los servicios y mercados digitales y cómo su desarrollo afecta o no las condiciones pues, de competencia y de calidad de servicios a los usuarios. Entonces, ese estudio espera tenerse para finales de año, de manera tal que también nos ayude pues, en esa hoja de ruta de pasos futuros. Gracias Claudia. Carlos, 1, 2, 3 prioridades que tenga Anatel. Bueno, creo que la primera prioridad es sobre espectro y ahí tenemos una serie de iniciativas. Una que pasó por consulta pública recientemente fue la discusión de un cronograma, una hoja de ruta por los próximos años de todo el espectro que pretendemos colocar a disposición del mercado, empezando ahora con 700 MHz, después tenemos 850, 6 GHz, tenemos hacer ese planeo de largo plazo para que los agentes tengan una visión y una idea de cuándo y cuál espectro va a ser disponibilizado para el mercado. Entonces, esa cuestión de espectro es que es muy importante. La segunda prioridad estratégica es como esa que puso Claudia de pensar en el reposicionamiento del regulador en un contexto ampliado de ecosistema digital y no más quedarse con una visión miope tan solo de las telecomunicaciones e entender cómo eso se relaciona con los OTT, se relaciona con el streaming, se relaciona con marketplace, se relaciona con todo ese ecosistema. Y la tercera prioridad, que es más de corto plazo, es elegirme el secretario general adjunto de ITU. ¿Quieres pasar el chivo? ¿Quieres contarnos de qué se trata? Sí, yo soy, el gobierno brasileño me eligió para ser el candidato a secretario general adjunto de ITU en la próxima PP en noviembre del año que viene. Bueno, entonces en el CLT del año que viene quiero ver las pancartas Vote por Baigorri, ¿no? Exacto. Perfecto. Gracias. Juan Martín, las prioridades de NACOM, 1, 2, 3. Sí, perfecto, gracias. Primero resumo en 3 ejes, vamos a decir. Nosotros estamos ante un proceso de transformación, reestructuración continua, digamos, del organismo. Como ustedes saben,
lo que buscamos es no solo lo que tiene que ver con la reestructuración organizacional del mismo, pero también buscar una transformación digital que va a devenir en una transformación cultural, cambiar la forma de hacer las cosas, digo, ¿no? Y ahí todo lo que es data analytics, aplicación de casos de uso de inteligencia, de modelos de inteligencia artificial, son fundamentales para ser un regulador ágil, ¿sí? Con una gestión a prueba de futuro y eficiente, digamos. Entonces, por un lado, uno de los ejes es mejorar todo lo que tiene que ver con gestión del organismo. Por otro lado, hablando de espectro, como mencionábamos antes, creemos que entre el espectro vacante que tenemos todavía disponible desde NACOM, existe una oportunidad enorme, ¿sí? Para poder disponibilizar dicho espectro. Actualmente entendemos que el espectro, teniendo en cuenta que la licitación, la última, es tan reciente, de fines de 2023, no es una demanda, ¿sí? Concreta de este momento, y más teniendo en cuenta algunos indicadores tales como les comparto. Nosotros acá en lo que es congestión, cantidad de usuarios por site en Argentina está en el orden de los 4.000, cuando en Brasil está en el orden de los 3.000, México 2.700, Estados Unidos 1.500, congestión de espectro por megahertz. En Argentina por megahertz tenés 80.000 suscriptores, cuando en Brasil 150.000, México 212.000, 589.000. La disponibilidad que tienen los operadores actualmente de espectro creemos que es suficiente, pero tenemos una asignatura pendiente que es justamente ese roadmap de espectro, ¿no? Esa hoja de ruta hacia adelante y cómo ahí se pueden implementar modelos que tengan que ver más que nada con la necesidad y la demanda de la industria y no un momento político específico de, ¿sí? Necesidad de recaudar o algo específico, ¿no? O sea que acompaña el crecimiento del mercado. Y después, último eje, desde el punto de vista regulatorio, creemos que tenemos una oportunidad enorme de modernizar, simplificar y generar regulación viable, que incentive calidad de servicios, que incentive condiciones de mercado, con el menor intervencionismo posible, digo, ¿no? Es una palabra, y dentro de los cuales les doy un ejemplo para ir cerrando. Hace varios años en Argentina se había reglamentado calidad de servicio de mobile. Bueno, cuestiones que unos genios definieron un set de indicadores. Ese set de indicadores nunca se implementó, nunca se administró, incluso creo que nació obsoleta esa regulación y es un lindo desafío, digamos, un nuevo reglamento de calidad, pero yo tengo una mirada más de brindar información al consumidor, ¿no? O sea que el consumidor, de acuerdo a la localidad donde vive, qué necesidades tiene, puede haber publicado la performance o cómo dan los indicadores y las opciones reales que tiene de mercado, pues todos sabemos muy bien que un operador, sea móvil como fijo, puede ser muy bueno en una zona y pobre en otra, y está bueno que el consumidor de esa localidad pueda entender al estilo, vamos a decir, 5 estrellas TripAdvisor, digamos, la posibilidad bien fácil de entender los atributos de calidad de banda ancha móvil como fija, con lo cual tenemos una mirada y es parte de esa transformación, ¿no? Que tenemos que lograr como organismo y tan pesada. Si la transformación cultural es algo que toma tantos años para el mundo privado, no te podés imaginar lo que toma para el mundo público, digamos. Así que, bueno, simplemente cerrar con ese ejemplo y agradecer, por supuesto. No, gracias Juan Martín. La verdad quiero agradecerle a los tres por su generosidad. No es fácil estar acá, enfrentarse a preguntas también abiertas del público, así que agradecerles por su generosidad. Y nos vamos como llegamos, diría una canción, así que nos vamos con Under Pressure, ¿no es cierto? De acá nos vamos, seguramente algún drink o algo, y agradecerles una vez más. Así que muchas gracias. Mucho gusto. Allora la foto. Una foto. La foto. Siempre-
Estos caballeros están muy altos. ¿Eh? Estás muy alto, pero no tanto como el rey. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Uy.